Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque vengo a traerles un video de continuación de la serie de React con Firebase. Y si han seguido estos videos hasta ahorita, pues ya vamos muy avanzados, ya vamos en el punto donde podemos ya tener acceso a toda nuestra información de Firebase, desplegarla en la pantalla en una bonita tabla y poder accesar un modal donde apenas vamos a implementar para poder hacer todas las operaciones CRUD con nuestro servicio de Firebase. Y bueno, si no han visto nada de eso, les recomiendo que regresen al video anterior o la serie de videos anteriores, que se las ponga una recomendación para que vean todo eso y ya estén sincronizados con lo que va a ver en este video. Y bueno, vamos a empezar. En el video anterior creamos varios componentes base para utilizarlos en este modal, que estamos en la página de Expense, que es un modal. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una librería llamada Formic. ¿Okay? Y vamos a ir a Chrome y aquí vamos a ponerla en Formic GitHub. Y es esta primera. Es una librería de Formic, es una librería hecha en React para manejar el estado de formas. Y yo ya tengo una serie de videos que habla cómo utilizarla. Por si la quieren revisar, se lo recomiendo en la recomendación que vean esa serie de videos para que entiendan bien cómo funciona Formic. Está muy sencilla y la verdad está muy fácil de utilizar. Así que revisen esto. Igual lo voy a estar explicando un poco en este video. Y básicamente esta librería nos va a ayudar a manejar el estado de las formas para que no tengamos que rehacer toda esa lógica nosotros mismos. Y bueno, van a ver que está muy sencillo. Vamos a importar la librería Formic. ¿Ok? Vamos a importar algunas dependencias. From Formic. Ok, perdón, olvidé instalarla. Así que vamos a instalarla. Vamos a la terminal. npm install Formic. Le damos enter. Ok, ya se terminó de instalar. También olvidé de mencionar que también tenemos que instalar otra librería llamada Jup. No tenemos que, es opcional, pero a mí me gusta mucho utilizarla, así que la voy a utilizar en este video. Básicamente Jup lo que hace es un validador de esquema de objetos de JavaScript. Así que nos permite, pues básicamente validar datos, ¿no? En este caso, los datos que vamos a entrar en nuestra forma. Y bueno, ya se instaló. Voy a correr npm start y ahorita voy a explicar cómo funcionan las librerías. Ok, vamos a importar Formic y las dependencias que vamos a usar de Formic es Formic en sí, que es un helper componente, y error message, que ahorita los vamos a explicar. Y pues de una vez vamos a importar Jup. Importamos todas las dependencias de Jup, de la paquetería Jup. Y bueno, ahorita explicamos eso. Básicamente, el Formic se puede utilizar de varias formas. En el video que les recomendé, lo utilizo de una forma diferente, lo utilizo como un higher order component. En este video lo voy a utilizar de la otra forma que también se puede utilizar, que es como un componente wrapper. ¿Okay? Por ejemplo, este es el contenido de nuestra forma. Voy a encapsular todo este contenido en un componente Formic. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Le vamos a pasar varias propiedades, pero vamos a encapsular todo aquí. Listo. Todos nuestros componentes, elementos de la forma, tienen que estar dentro de Formic. Ok. Y bueno, en lo que consiste Formic es un manejador de estado o administrador de estado para una forma. Entonces le podemos pasar ciertas propiedades que nos van a permitir pues interactuar con la forma y configurarla también. Por ejemplo, uno de los muy útiles es agregar valores por default a la forma. En este caso, initial values. ¿Okay? Initial values puede ser un objeto y en ese objeto vamos a mantener los valores de la forma.
que van a ser 3 campos, si lo recuerdan. El tipo de gasto, la cantidad del gasto y la descripción. Entonces son 3 campos. El primero tipo, lo podemos inicializar a un valor vacío. El segundo amount, lo podemos inicializar a también un valor vacío. Y description igual. De esta forma todos inician con una string vacío, ¿no? Para no tener problemas después. Okay. Y después podemos especificar un método que nos sirve para poder procesar la forma cuando sea submitida para procesar. Okay. Y en ese caso vamos a crear un método helper onSubmit, que lo vamos a crear como un método en esta clase. Okay. Pero cabe mencionar que onSubmit recibe ciertos parámetros. Uno de ellos, el primero, es los values, o sea, los valores que vienen de la forma, o sea, estos de aquí, type, amount y description, vienen como un objeto, como values. Y el segundo es conocido como formic bag. ¿Ok? Y en lo que consiste son varias propiedades que nos permiten accesar la funcionalidad de la forma de formic, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver cómo va a funcionar. Ok, entonces formic va a mantener el estado de nuestra forma. Ya le dijimos el estado inicial. Ahora tenemos que decirle qué componentes van a formar esta forma, ¿no? Aquí ya definimos 3, pero tenemos que definirlos también como sus componentes en sí, no nada más el valor inicial. Y para hacer eso vamos a definir primero un campo que sea el tipo de forma. Perdón, el tipo de gasto. El tipo de gasto va a estar definido como un dropdown, un select, como el que tenemos aquí. Okay, así que vamos a copiar esto y lo vamos a poner aquí arriba. Okay. Y vamos a encapsularlo en un form control para que le dé un espaciado correcto. Okay. Form control, listo, tenemos un select. Ok, ahora, cada select va a requerir que le pasemos un valor, como lo tenemos aquí. Y debido a que formic administra todas nuestras propiedades del estado de la forma, pues tenemos que pedírselo a formic, ¿no? ¿Qué valor actualmente tiene este campo? Y para eso, formic nos da una propiedad nueva en este campo, en este componente, que se llama render. ¿Okay? Bueno, en sí no es directamente esta propiedad, pero la tenemos que utilizar para accesar a ella. Render básicamente nos permite definir qué es lo que compone a esta forma, o sea, cómo se va a renderizar. Y para esto nos provee unas propiedades que son props. ¿Okay? Entonces, dentro de esto podemos definir todo nuestro renderizado. De esta forma podemos accesar a estos props, que si lo hiciéramos de alguna otra forma, pues no pudiéramos. Entonces, aquí podemos hacer un return y regresar todo este chorizo que tenemos aquí. Vamos a estructurar esto un poco. Ok. Ok, y bueno, debido a que son varios hijos al mismo nivel, vamos a ponerlo en un fragmento. Ok, muy bien. Entonces ya teniendo esto, básicamente es la misma idea, pero ahora con una propiedad render. Renderizamos todo el contenido de la forma, pero tenemos acceso a props, que props de formic. Entonces, teniendo acceso a estos props de formic, lo que podemos hacer es accesar ciertas propiedades que nos van a ser muy útiles. ¿Okay? Por ejemplo, les había mencionado values. Values lo que nos permite hacer es un objeto con una estructura similar a esta,
que nos permite accesar el valor actual de cada uno de los campos. Por ejemplo, nuestro select es un select que está manteniendo el estado del campo type. Por lo tanto, si quiero accesar ese valor, lo haría como values type. ¿Ok? Y lo voy a poner hasta acá arriba para que sea más claro. Ok, entonces él puede administrar y accesar este valor type. Pero para poder modificarlo, tenemos que hacerlo por medio del método onChange, que lo que nos permite hacer es decir qué función se va a llamar cuando el valor cambie. ¿Ok? Y para esto podemos utilizar otro método helper que viene de las propiedades, que se llama handleChange. Y handleChange se lo podemos pasar directamente a onChange, simplemente diciéndole qué campo es el que queremos modificar. En este caso queremos modificar type. ¿Okay? Type, debido a que es el nombre del campo, quiero que cuando cambie este campo, modifiques type en el estado. ¿Okay? Y lo mismo podemos hacer para onBlur. Y onBlur simplemente es un método de ayuda que nos permite mantener el estado del campo, que si fue modificado o no. O sea, si el usuario ya intentó modificarlo o no, lo va a marcar como dirty. No sé si están familiarizados con eso. Es como dirty, como si ya si ya se le hizo un cambio, ¿no? Al opuesto que vendría siendo que no lo han intentado modificar. Entonces podemos usar onBlur en la misma forma, basándole type, diciéndole que cuando este evento corra, vas a cambiar la propiedad de dirty de onBlur, perdón, de type. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos campos muy importantes. Ya nada más con esto sería posible modificar el estado de nuestro componente. Así que nada más voy a cambiar ese placeholder para que tenga un mensaje más descriptivo. Como, no sé, vamos a ponerle type nada más. Ok, y en un momento voy a cambiar estas opciones, pero por ahorita las voy a dejar así. Podemos ir a Chrome, perdón, abrimos un componente y vemos que tenemos nuestra forma con un dropdown. Le damos clic y seleccionamos opción 1 y ya nos cambia el valor debido al valor que seleccionamos. Y esto es gracias a Formic, que es capaz de mantener el estado de cada componente dentro de este helper. Y aquí voy a cambiar nada más el tipo de form controller row para que se muestre en toda la línea de código. ¿Okay? Antes nada más se mostraba como a la mitad. Y bueno, ya se muestra en toda la línea. Y bueno, ya tenemos el dropdown. Vamos a movernos ahora al siguiente campo, que es el de cantidad, el de mount. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a copiar este form control. De hecho aquí tenemos uno. Vamos a utilizar uno nuevo, no importa. Form control y vamos a ponerle un campo de texto. De hecho voy a borrar este de aquí. Ya no lo ocupamos. Y vamos a hacer un text field. Y ese text field lo que va a hacer es mantener el estado de la cantidad, ¿no? Entonces aquí podemos definir una interfaz un poco diferente. En vez de pasarle opciones y todo eso, simplemente le vamos a pasar las propiedades de value, muy similar anteriormente, values, y este valor se va a llamar amount, debido a que lo definimos así aquí, amount. ¿Ok? Y vamos a pasarle también un onChange y un onBlur de la misma manera, pero cambiándole el nombre a amount. ¿Ok? Y vamos a pasarle un placeholder para que nos diga qué tipo de campo es y vamos a ponerle amount. Grabamos esto, regresamos a Chrome, abrimos uno y podemos ver que ya funciona amount y podemos escribir en este campo.
Muy bien, después vamos a regresar a esto, pero vamos a seguir con el siguiente componente que va a ser una descripción. Y como ya lo están sospechando, va a ser exactamente lo mismo que tenemos aquí. El único cambio va a ser que en vez de amount se va a llamar descripción. Description. Ok. Y listo, ya tenemos 3 campos que nuestra forma va a estar manejando. Estos 3. Muy bien. Listo. Entonces, lo que falta ahora es, si recuerdan, tenemos que mostrar botones. Un botón de cancelado y un botón de guardar. Así que vamos a hacer eso de una vez. Vamos a definir otro form control, pero este va a ser, va a contener botones, ¿no? Ah, pues de hecho ya lo tengo aquí. Okay. Bien. Este botón de cancelar, que básicamente lo que va a hacer es mandar a llamar un método. En vez de mandar a llamar un close, vamos a llamar un método que se llame thisOnCancel. Y lo vamos a definir aquí arriba junto a onSubmit. Y después los vamos a definir. Ahorita nada más los estoy declarando. En un rato más los voy a definir. ¿Ok? Tenemos el botón de cancelado. ¿Ok? Y no ocupamos deshabilitarlo, así que le voy a quitar esta propiedad. Y voy a declarar otro botón dentro de ese mismo control para actualizar el campo. Guardarlo, ¿no? O sea, cuando exista un cambio. Entonces, el label va a ser update. El evento, en vez de onCancel, va a ser onSubmit. Bueno, de hecho, este lo vamos a hacer un poco diferente. No vamos a llamar a onSubmit directamente, vamos a llamar al helper que nos da formic, que es handleSubmit. O sea, hace que esta función nos la da como parte de las propiedades del render de formic y la podemos accesar así, handleSubmit. Y básicamente lo que hace es administra la forma de tal manera que puede actualizar campos como si son válidas la forma, si es inválida, si debe de validar algunos datos, si no los debe de validar. Y todo eso lo hace por sí sola sin que nosotros nos tengamos que preocupar. Por eso es mejor idea mandar a llamar este método en vez de intentar implementar uno desde cero. ¿Ok? Entonces aquí tenemos este botón de crear, pero también debemos de definir una propiedad que se llame disable. ¿Ok? Porque dependiendo de ciertas propiedades, puede ser que este botón esté deshabilitado. Y una de ellas es, no queremos que los usuarios den clic más de una vez al botón de update, sino que solamente pueden dar clic una vez, se termine de actualizar y luego le dan clic otra vez. Entonces, debido a esto, Formic nos hace disponible una propiedad llamada isSubmitting, que básicamente significa si está en el proceso aún de submitir. Es decir, todavía está en proceso, para que no puedan dar más de un clic innecesariamente. Entonces, si se está submitiendo la forma, deshabilita este campo. Pero también queremos deshabilitarlo si la forma no es válida. ¿Okay? Y como pueden adivinar, esta propiedad isValid también la hace disponible Formic. ¿Okay? Esta es la ventaja de usar Formic en vez de intentar utilizar una solución desde cero, que ya nos da todo este tipo de funcionalidad. Entonces el botón va a estar deshabilitado si la forma está en proceso o si no es válida. ¿Okay? Pero tal vez se están preguntando en qué se basa esta propiedad de si es válida o no. Bueno, al menos yo me lo pregunté y bueno, Formic nos permite definir validación de campos. Por ejemplo, si regresamos a Chrome y abrimos este campo, de hecho este botón ocupa un estilo diferente. Vamos a ponerle un estilo, en vez de outline, le vamos a poner, olvidé el nombre del botón, vamos a dejarlo por default. Creo que era regular, pero
El que tenga por default, ese se va a usar. Sí, así está bien. Ok, la validación de datos de la forma consiste en que cada campo puede definir qué es lo que debe de validar. Por ejemplo, un campo de amount, de la cantidad, no debería de permitir letras. Ok, entonces lo que podemos hacer es definir un esquema de validación con la librería de Jup. Ok, y Formic nos permite integrar Jup y Formic de una forma muy fácil. Okay. De hecho, hace una propiedad disponible que se llama Validation Schema. Y lo que esto hace es, nos permite definir un esquema de validación de Jup. Y si no han revisado Jup, pues la verdad también está bien fácil. Aquí le vamos a crear un esquema form schema. Y este esquema, pues lo vamos a crear aquí arriba con la librería de Jup. Ya la tenemos importada aquí arriba. Lo único que tenemos que hacer es definir un esquema. .object, que es una función. Y vamos a definir un esquema en este objeto por medio del método shape. Y el método shape lo que nos permite hacer es definir qué propiedades van dentro de este objeto. ¿Ok? Entonces, este esquema básicamente lo que dice es, voy a validar un objeto con las siguientes características. ¿Ok? Y tenemos tres campos, type, amount y description. Ok. El campo de tipo type va a ser simplemente un string, así que podemos definirlo como Jup string y le vamos a decir que es mínimo un carácter y es requerido. De esta forma, si el valor no está definido, pues nos va a dar un error. También podemos poner amount, Jup, en vez de un string podemos ponerle number y required. ¿Ok? Y de esta forma va a ser cualquier número requerido, ya sea negativo o positivo. De esta forma no va a poder introducir letras o caracteres especiales. Y en descripción simplemente vamos a ponerle un Jup string. Y este es un poco más flexible ya que no es requerido poner una descripción. Y listo. Básicamente Jup lo que está haciendo es un esquema que lo que dice es un objeto que tenga esas propiedades, entonces debe de ser validado correctamente. Si no las tiene, entonces existe un problema. Y bueno, con Formic simplemente podemos definir este esquema y pasárselo aquí en Validation Schema. Y es todo lo que tenemos que hacer. Pero tal vez se están preguntando cómo sabemos si existe un error. Y bueno, aquí es donde entra otra propiedad que nos hace disponible Formic. ¿Okay? Podríamos accesar directamente errors. Si quisiéramos, por ejemplo, voy a hacer un console log de errors. Voy a ir a Chrome, voy a hacer esto, voy a poner un tipo. Y por ejemplo, aquí ya me dio un error. Amount is a required field. Lo cual significa que pues no tengo nada definido aquí. Y por ejemplo, voy a poner letras. Y aquí me está dando otro error. Que la cantidad debe de ser un número, pero el valor que me dieron no era un número. ¿Okay? Entonces, si yo empiezo a cambiar esto y le pongo un número, entonces deja de darme errores y simplemente me da un objeto vacío, que significa que no hay error. Entonces, como pueden ver, Formic tiene una forma muy sencilla de definir los errores. Pero, incluso para hacerlo más sencillo, para no tener que hacer nuestros errores nosotros mismos, nos da una opción de definir este componente error message y simplemente pasarle el nombre del campo que queremos mostrar el error. Por ejemplo, aquí podemos poner error message. Si existiera algún error en el campo con el nombre type, debido a que es type, muestra un error. Si no hay error, no va a mostrar nada. Y podemos hacer lo mismo para los demás campos.
amount y también description. ¿Ok? Y de esta forma vamos a ver cómo muestra los errores. Aquí pueden ver que ya muestra un error. Obviamente, si quisiéramos agregar un tipo de estilo más personalizado, lo pudiéramos hacer. Pero eso ya se los dejo a su discreción, no lo voy a modificar yo, ya que pues es un poco opcional para este video. Bueno, entonces ya tenemos Formic conectado a nuestra forma, ya nos permite validar nuestros datos, nos permite definir componentes para manejar el estado de nuestros datos. Lo único que faltaría es poder hacer submit a esta forma. Bueno, y entonces de hecho ya lo tenemos conectado a handle submit, lo cual lo que va a terminar haciendo es llamar el método onSubmit que viene aquí en la configuración de la forma. Básicamente, esto es lo que se va a procesar y el método de handle submit es simplemente como que un evento que le va a hacer trigger, como que lo va a desencadenar. ¿Okay? Y de esta forma podemos mover toda nuestra lógica a estos dos métodos. Que me parece que incluso me faltó algún otro que lo vamos a estar definiendo más adelante, que se va a llamar onDelete, que es cuando borramos un campo. Tenemos onDelete, onSubmit y onCancel. Muy bien, vamos a continuar esta lección en el siguiente video, ya que este video se está haciendo muy largo y no quiero que termine siendo un video de más de media hora. Pero bueno, como pueden ver, ya tenemos lista la estructura de nuestro modal, con nuestra forma lista para recibir datos, y lo único que tenemos que definir en el siguiente video es cómo se va a mandar a ejecutar cada uno de nuestros métodos del servicio de Firebase para poder interactuar con nuestra base de datos. ¿Okay? Y lo vamos a hacer por medio de los tres métodos que tenemos de onCreate, onDelete y onCancel. Así que espero que les haya gustado este video. Denle un like, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos hasta la próxima.